En el verano de 1984, una sombra se cernió sobre la ciudad de Los Ángeles. Los sueños de Hollywood se convirtieron en pesadillas, mientras un terror sin rostro acechaba en la oscuridad. Lo llamaron el acosador nocturno. Su nombre real era Richard Ramírez, y su llegada marcó uno de los capítulos más oscuros en la historia de la ciudad. Ramírez no era un asesino común. Sus crímenes eran brutales, aleatorios y cargados de un simbolismo inquietante. Allanaba hogares sin un patrón claro, atacando a hombres, mujeres y niños por igual. No buscaba dinero, buscaba sembrar el pánico. En las paredes de sus víctimas, a menudo dejaba pentagramas satánicos, una firma macabra que revelaba su retorcida devoción por lo oculto y su admiración por bandas de heavy metal con temáticas oscuras. Se veía a sí mismo como un emisario del mal, y cada acto atroz era una ofrenda. La policía de Los Ángeles se enfrentaba a un fantasma. Las descripciones de los testigos eran confusas, y el miedo paralizaba a la comunidad. La gente atrancaba sus puertas, las ventas de armas se dispararon, y nadie se sentía seguro, ni siquiera en su propia casa. La presión sobre las autoridades era inmensa. Parecía que el acosador nocturno era intocable, una fuerza maligna que se movía con total impunidad bajo el manto de la noche californiana. Pero todo genio del mal comete un error. El giro en la investigación llegó de la forma más inesperada. En una de sus últimas escenas del crimen, Ramírez dejó algo atrás, una única huella dactilar en el espejo retrovisor de un coche robado. Gracias a un nuevo sistema automatizado de identificación de huellas, la policía finalmente tuvo un nombre y una cara para el monstruo. Su fotografía fue publicada en todos los periódicos y noticieros. De repente, el fantasma ya no era invisible. El 31 de agosto de 1985, mientras intentaba robar un coche en el este de Los Ángeles, fue reconocido por un grupo de vecinos. La casa se había invertido. Los mismos ciudadanos a los que había aterrorizado ahora lo perseguían por las calles. La turba lo acorraló y lo detuvo hasta que llegó la policía, poniendo fin a su reinado de terror de una manera que nadie había previsto. El juicio fue un espectáculo mediático. Ramírez se presentó en el tribunal con una actitud desafiante, mostrando un pentagrama dibujado en la palma de su mano y sonriendo a las cámaras. Nunca mostró remordimiento. Al ser condenado a muerte, pronunció unas palabras que helaron la sangre de todos. No es gran cosa, nos vemos en Disneylandia. Una declaración final que encapsuló la pura maldad de un hombre que convirtió un verano en un infierno. Valencia, España, una ciudad llena de luz y vida, pero también el escenario de una de las historias más oscuras y retorcidas que se recuerdan. Imaginen a una mujer, María Jesús, a la que todos describen como dulce, atenta, casi una santa, siempre dispuesta a ayudar, con una sonrisa para todos. Pero detrás de esa fachada de bondad se escondía una mente calculadora y fría, como el hielo. Maje, como la conocían sus amigos, llevaba una doble vida. Tenía un esposo, Antonio, con quien compartía un hogar, y al mismo tiempo, mantenía relaciones con varios amantes. Uno de ellos, Salvador, un compañero de trabajo, cayó completamente bajo su hechizo. Para ella, su esposo Antonio se había convertido en un obstáculo, un problema que necesitaba ser eliminado para poder seguir con su vida sin atadura. Con una capacidad de manipulación escalofriante, Maje convenció a Salva de que su esposo la maltrataba, tejiendo una red de mentiras que lo llevó a creer que estaba rescatando a una víctima. Le entregó las llaves de su casa y le indicó el momento exacto para actuar. En la madrugada del 16 de agosto de 2017, mientras Antonio dormía, Salva entró en el garaje y acabó con su vida. La escena que encontró la policía era brutal. Maje, por su parte, interpretó el papel de viuda desconsolada a la perfección. Lloraba, se lamentaba, y nadie sospechaba de ella. Pero los investigadores son meticulosos. Las contradicciones en su relato y el análisis de sus llamadas telefónicas
empezaron a levantar sospechas, descubrieron sus múltiples relaciones, y finalmente, la conexión con Salvador. Cuando la policía detuvo a Salva, él confesó todo, destapando el plan macabro orquestado por Maje. Ella lo había planeado todo, con una frialdad que helaba la sangre. Durante el juicio, intentó culpar a su amante, pero las pruebas eran abrumadoras. Fue condenada a 22 años de prisión por asesinato. Pero aquí viene el giro más inesperado. Años después, en la cárcel, Maje rehizo su vida. Se casó con otro recluso y en 2023 dio a luz a un bebé. Una historia que nos demuestra que a veces las apariencias no solo engañan, sino que pueden ocultar los secretos más siniestros. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro de la mente humana. Imagina a tu vecino, un tipo normal, trabajador, va a la iglesia los domingos. Ahora imagina que ese mismo hombre es el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos. Esta es la historia real de Gary Ridgway, el asesino de Green River. Durante casi 20 años, Washington vivió aterrorizado. Mujeres jóvenes, principalmente trabajadoras sexuales y autoestopistas, desaparecían sin dejar rastro. Sus cuerpos aparecían después en los bosques cercanos al río Green. La policía estaba perdida. Tenían un sospechoso en Gary Ridgway, un pintor de camiones. Pero algo increíble sucedió. En 1984, Ridgway pasó la prueba del polígrafo. El detector de mentiras lo dejaron ir. Parecía que se había salido con la suya. El caso se enfrió, y él siguió con su doble vida, matando en silencio. El tiempo pasaba, y la policía, desesperada, hizo algo impensable. Le pidieron ayuda a otro monstruo, el infame Ted Bundy. Desde el corredor de la muerte, Bundy les dio un perfil psicológico del asesino. Les dijo que visitaría las tumbas de sus víctimas, que volvería a las escenas del crimen. Suena a película de terror, ¿verdad? Pues sus consejos ayudaron a la policía a entender la mente de su objetivo. Pero Ridgway seguía libre. Parecía que nunca lo atraparían. Casi 2 décadas después, la ciencia forense dio un salto gigantesco. En el año 2001, los investigadores reabrieron el caso. Tenían muestras de ADN de las primeras escenas del crimen, guardadas por años. Lo compararon con una muestra que le habían tomado a Ridgway en los 80. ¡Bingo! El ADN coincidía. Finalmente, el monstruo que se escondía a plena vista tenía rostro. Pero el final de esta historia es lo más escalofriante. Para evitar la pena de muerte, Ridgway hizo un trato. Confesó todo a no 4 o 5 asesinatos, no 10. Confesó 49 asesinatos, aunque se sospecha que fueron más de 90. Llevó a la policía a los lugares donde había dejado los restos de sus víctimas. Y aquí viene lo increíble en una confesión. En 2023, reveló la ubicación de una víctima más. Por eso, en 2025, casi 40 años después, las autoridades seguirán buscando sus restos. Un recordatorio macabro de que el mal, a veces, usa la máscara más ordinaria. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía demasiado bueno para ser verdad? Imagina a un gigante amable, de 2,6 metros, con un coeficiente intelectual de 145, un tipo tan amigable que compartía café e historias con la policía local. Lo veían como un tipo grande y simpático, sin saber que charlaban con uno de los asesinos más aterradores de la historia. Esta es la escalofriante historia de Edmund Kemper. Su historia es una espiral oscura que comenzó mucho antes de su infame apodo. A los 15 años, en un acto impactante, Kemper acabó con la vida de sus abuelos. Fue enviado a un hospital psiquiátrico, pero convenció a los médicos de que estaba rehabilitado. Lo liberaron de nuevo al mundo, bajo el cuidado de la persona que más odiaba a su madre, emocionalmente abusiva. Esta rabia contenida pronto estallaría de la forma más horrible imaginable. Viviendo con su madre, el odio de Kemper hacia ella se retorció
y creció. Comenzó a proyectar ese odio en mujeres jóvenes que le recordaban a las estudiantes con las que trabajaba su madre. Entre 1972 y 1973 inició una serie de crímenes en el área de Santa Cruz. Usaba su apariencia inofensiva y su gran coche para atraer a sus víctimas. Para el público y la policía, era solo Ed, el gigante amigable. En secreto, era un monstruo. El acto final de su historia fue el que había estado construyendo toda su vida. Tras su última víctima, fue a casa y acabó con la vida de su madre. Entonces, hizo algo completamente inesperado. Llamó a la policía, confesó todo con calma, explicando que con su madre muerta, el objetivo principal de su ira ya no tenía sentido seguir. Sus confesiones detalladas dieron al FBI una visión sin precedentes de la mente criminal, ayudando a formar las bases del perfilado criminal. Kemper obligó a la ley a darse cuenta de que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces, son quienes menos esperas.